Buenas tardes, vamos a estar hoy con Facu. Les vamos a estar dando el primer encuentro del seminario de Gestionar con Indicadores. El segundo se va a realizar la semana que viene, así que bueno, no sé si Facu querés dar Así es. las primeras Bueno, indicaciones. buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por inscribirse y bienvenidos al seminario de Gestionar con Indicadores, este primer encuentro. Yo soy Facundo y vamos a estar con Meli avanzando y acompañándolos en estos dos encuentros. Bueno, ¿cuál va a ser nuestra agenda de este seminario? Este seminario está compuesto por dos encuentros. Estamos en el primer encuentro, titulado Primeras definiciones para el trabajo con indicadores en la gestión pública. Y se compone el seminario también de un segundo encuentro, que es el jueves que viene, en el mismo horario, ¿sí? Donde vamos a abordar sistemas de indicadores y vamos a tener el placer de contar con un invitado que nos va a comentar cómo se formulan indicadores y la cocina de los indicadores en un subsistema de educación específico, de indicadores específicos, que es el sistema educativo, ¿sí? Vamos a abordar la semana que viene indicadores de educación como un ejemplo de subsistemas de indicadores. El encuentro de hoy va a estar dado por esta agenda. En primer lugar vamos a abordar la definición de indicadores. En segundo lugar vamos a analizar cuál es su relevancia y su importancia estratégica en la gestión pública. Luego vamos a avanzar en una tipología de indicadores, vamos a avanzar en los diferentes tipos de indicadores que podemos encontrar a la hora de pensar indicadores o sistemas de medición para la gestión pública. Luego vamos a avanzar también en las características de los indicadores y nos vamos a detener en los elementos inherentes a su proceso de construcción, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar un indicador, de construir un indicador? Y finalmente vamos a abordar en la clase de hoy la importancia de la documentación de estos indicadores, o también conocido como metadatos o fichas de indicadores, ¿no? Son todos los elementos que una vez que construimos un indicador tienen que estar presentes para poder ser reutilizados en una organización pública. Vamos a empezar, le doy la palabra a Meli, con el primer tema que tiene que ver con la definición de qué es un indicador que nos va a acompañar a lo largo de toda esta cursada, tanto hoy como la próxima. Y acá una cuestión clave para la clase de hoy y la clase que viene, es que nos vamos a dedicar a pensar indicadores para la gestión pública, ¿sí? Enfocados en la gestión pública y con todo lo que eso conlleva. Así que eso va a ser como nuestra órbita y nuestra hoja de ruta para las siguientes dos clases. Meli. Bueno, para arrancar entonces con la agenda de temas que presentó Facundo, primero arrancamos por lo esencial, básicamente empezar a poder respondernos esta pregunta de qué es un indicador a partir de un conjunto de primeras definiciones. Para eso nos parecía importante empezar trabajando con estos conceptos, que muchas veces cuando hablamos de el análisis de datos en la gestión pública y cuando hablamos de indicadores, muchas veces encontramos estas palabras utilizadas como sinónimos. Pero nos hacemos la pregunta sobre si efectivamente se trata de la misma cosa o efectivamente qué los diferencia. En función de eso, te pido, si avanzas, por favor, Facu, les presentamos un conjunto de definiciones que van a ser muy importantes para que nosotros podamos empezar a hablar de indicadores. Primero tenemos esta palabra que hoy en día se utiliza un montón, que es los datos. Bueno, ¿qué es un dato? Estrictamente, vamos a estar hablando de datos cuando hablamos de las unidades que son más básicas y más crudas. Es decir, son, como bien dice acá, son representaciones simbólicas de eventos, de hechos, de entidades. Pueden ser números, fechas, palabras, pero van a carecer, no van a tener contexto ni significado en sí mismos. Es decir, pueden ser números sueltos como 2024, 15. Son datos que no van a tener entonces una interpretación directa. Son, como bien dice acá, unidades de información aislada. En ese sentido, estos datos en su estado más bruto no van a proporcionar un entendimiento claro de qué nos están queriendo decir, de qué representan, ni de cómo se relacionan con otros datos o con otros aspectos. Después, en segunda instancia, tenemos el concepto de información, que como les decía, muchas veces estos tres conceptos, datos, información y conocimiento, se utilizan como sinónimos, pero no necesariamente lo son. En segunda instancia, la información
va a surgir cuando estos datos, estas unidades más básicas y más crudas, como decíamos recién, se organizan, se sistematizan y se procesan y tienen un significado mucho más claro. En ese sentido implican, como decíamos recién, un proceso de transformación. Los datos se van a agrupar, se van a relacionar y se van a presentar en un formato que nos va a ofrecer, ahora sí, un contexto más claro para entender qué representa. Por ejemplo, si yo agrupo los datos de las temperaturas, la temperatura más alta de todos los días de un mes y quiero generar es un promedio mensual, voy a obtener la información sobre la temperatura más alta promedio de un determinado mes. Entonces voy a poder decir, por ejemplo, que la temperatura promedio del mes de noviembre fue de 29 grados. Y en ese contexto, ese dato transformado en información, ahora sí con un contexto que nos provee un mayor entendimiento, es información que nos va a resultar con mayor utilidad, porque de nuevo va a proporcionar un contexto que nos va a ayudar a entender patrones, tendencias de estos datos. Y por último, en tercera instancia, tenemos al conocimiento. Como este ya nivel más avanzado, o tercer nivel en esta propuesta que les presentamos, en donde va a implicar una comprensión más profunda de la información y va a implicar también la incorporación de un determinado marco teórico conceptual para interpretar, para poder explicar esta información de la que veníamos hablando antes. Por ejemplo, si tenemos esta idea de temperaturas, promedio de temperaturas a lo largo de un mes, por ejemplo, si yo sé, como ejemplo, digo, no soy especialista en este tema, pero si yo digo que de repente las temperaturas superiores a 30 grados podrían indicar que hay una ola de calor, al tener contextualizada esta información, voy a poder tomar decisiones desde la gestión informadas sobre medidas preventivas ante una ola de calor, como por ejemplo, activar determinadas iniciativas o alertas en el sistema de salud pública. En ese sentido, como resumen de esta idea, los datos van a ser entonces algo así como mi materia prima, mientras que la información va a ser ese producto procesado, transformado de esos datos. Y por último, el conocimiento va a implicar la aplicación y la transformación más avanzada de esa información. Y acá es donde los indicadores son fundamentales, ya que van a transformar los datos en información significativa y esta a su vez en conocimiento que va a poder guiar decisiones y acciones en diversos contextos, como por ejemplo en la evaluación de políticas públicas. ¿Querés que avancemos, Facu? Bueno, y todo este camino para llegar a este primer conjunto de definiciones sobre qué es un indicador. La definición que nosotros le proponemos es la que se presenta acá en el recuadro amarillo, es que un indicador es una variable o factor cuantitativo o cualitativo que va a proporcionar un medio sencillo y viable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con una intervención o ayudar a evaluar los resultados de un organismo de desarrollo. Desglosemos un poquito qué es lo que se hace en la siguiente punteo. ¿Qué quiere decir esta gran definición? Bueno, en general entonces un indicador va a ser una variable que va a expresar la medición de una característica, de una situación, de un fenómeno, de un hecho. Y se va a presentar en diferentes magnitudes o valores. Por ejemplo, pueden ser índices, niveles de cobertura, tasas, brechas, porcentajes, como bien se expresa ahí. Y a la vez también van a poder ser cualitativos o cuantitativos. Por ejemplo, el porcentaje de cumplimiento de una determinada meta o acción, en el caso de los cuantitativos, o en el caso de un indicador cualitativo, podría ser el grado de satisfacción de la ciudadanía frente a un servicio que se brinda desde el gobierno. Bien, avanzo un poquito más con estas características sobre qué hacen al indicador. En cuarta instancia tenemos que se suelen presentar como una relación entre datos. Esto quiere decir que hay una relación entre variables o medidas que van a expresar, de nuevo, una situación específica, porque recordemos que hablábamos de la mención de una característica, situación o fenómeno, pero que entonces justamente no van a ser, como decíamos recién cuando hablábamos de la definición de dato, una métrica aislada
ni un dato bruto, sino que va a ser una medida que va a combinar y va a sintetizar información que es relevante. De nuevo, cuando hablábamos de datos, recién decíamos, bueno, puede ser un número, una característica, pero sin contexto. Bueno, no, esto no va a ser un indicador justamente. Sino que en este proceso de transformación de dato a información va a ser una interacción entre información que nos permita hablar de la representación de una determinada situación y contexto. Bien, continuando un poco con este listado de características que hacen a un indicador. Por último, tenemos esta idea de que justamente, que ya la veníamos trabajando, es que el indicador va a colaborar, va a trabajar en esta idea de poder transformar los datos en una representación que sea coherente y significativa de un fenómeno, para de nuevo poder facilitar la comprensión y el seguimiento de la evolución o de su transformación a lo largo del tiempo. Ya vamos a ir viendo ejemplos un poco más claros. Ahora, en un ratito, Facu ya nos va a presentar y lo va a bajar un poco más a ejemplos más claros, pero estas son como primeras definiciones y aspectos a tener en cuenta, para dar cuenta justamente que los indicadores son herramientas que nos resultan valiosas como para poder simplificar y clarificar información que muchas veces es compleja y está dispersa, y entonces poder transformar datos en representaciones más significativas que van a aportar justamente a la evaluación y a la toma de decisiones en el ámbito de la gestión pública. ¿Querés avanzar? Bueno, y ahora que ya hablamos un poco de primeras definiciones y algunos conceptos, ideas y aspectos que hay que tener en cuenta para hablar de indicadores, ahora nos preguntamos, que un poco lo fuimos deslizando, esta idea de, bueno, ¿para qué sirven los indicadores y cuál es su importancia estratégica en la gestión pública? Por un lado, vamos a encontrar un conjunto de objetivos al trabajar con los indicadores en la gestión pública. En primera instancia, vamos a decir que los indicadores nos van a ayudar a, por ejemplo, dimensionar factores contextuales y de diagnóstico. ¿Qué quiere decir esto? Que nos van a ayudar a medir, a mensurar, a entender distintos factores justamente de la situación o del contexto de un determinado fenómeno o problema. Es decir, nos van a ayudar estos indicadores a, por ejemplo, poder realizar un diagnóstico preciso en un momento determinado en el tiempo, en una circunscripción territorial también. Y en ese sentido nos van a ayudar a proporcionar información relevante sobre una situación actual y bueno, nos va a ayudar a tener una comprensión más compleja de un determinado contexto o entorno en el que queremos implementar políticas. En segunda instancia, en esta idea de poder responder el para qué sirven los indicadores, tenemos el objetivo, la función de poder identificar grados de avance. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nos va a permitir justamente monitorear, evaluar el progreso, el cumplimiento a los objetivos y las metas que se propone nuestro proyecto de intervención, por ejemplo. En tercera instancia, el uso de indicadores en la gestión pública nos va a permitir cuantificar aspectos del proceso de trabajo que nos estamos proponiendo. Es decir, desde la ejecución de las distintas actividades y tareas que se propone, la política, hasta los resultados que queremos alcanzar, tienen que ver con esta idea de cuantificar este proceso. Entonces vamos a poder desde evaluar los logros y también identificar áreas que van a requerir mejoras. Seguidamente tenemos la idea de que otro objetivo de los indicadores, otro propósito, tiene que ver con el medir la efectividad y el impacto estratégico de las distintas implementaciones, intervenciones de la política pública. Entonces, en este sentido, los indicadores nos van a servir, por ejemplo, para evaluar la efectividad de las políticas y el impacto que éstas tienen. Seguidamente tenemos que los indicadores sirven para analizar la evolución de un fenómeno a través de la comparabilidad de los indicadores y su lenguaje común. Es decir, que si nosotros utilizamos, esto lo vamos a ver un poco más adelante, ya hacia el final, en la documentación y en la ficha de los indicadores, es decir, cómo se registran y cómo uno puede generar
documentación que permita reconstruirlo y tener las características de este indicador y construirlo, perdón, y conocer las métricas a través de las cuales se mide y hacer una medición comparable a lo largo del tiempo. Eh, los indicadores entonces nos van a permitir realizar comparaciones a lo largo del tiempo porque van a facilitar este análisis de la evolución de fenómenos específicos que yo quiero medir. Para eso tengo que utilizar un lenguaje común, métricas que sean comparables, y bueno, básicamente voy a poder evaluar la trayectoria de un determinado fenómeno o problema que yo estoy queriendo medir y también evaluar estas tendencias. Y por último, como parte de estos objetivos de los indicadores en la gestión pública, tenemos esta idea de poder construir evidencias para poder intervenir en los marcos interpretativos a partir de los cuales se construyen los problemas que se presentan en una determinada sociedad. Es decir, eh, poder cuestionar y poder reformular estos marcos interpretativos eh, para poder cuestionar o seguir construyendo distintos enfoques según la evidencia que se recolecta a través de estos indicadores y también en función de las necesidades emergentes. Es decir, qué queremos medir, qué necesitamos medir en función de las distintas situaciones problemáticas, necesidades, requerimientos de la ciudadanía, por ejemplo. Bien, ¿avanzamos? Bien. Em, y para terminar esta primera parte como de introducción bueno, eh, la idea de poder dar primeras definiciones de qué es un indicador, cuál es su vinculación con las políticas públicas, cuáles son sus objetivos, tenemos esta última idea de, bueno, cuál es la importancia del uso de los indicadores en la política pública. Básicamente, y para sistematizar, es importante el uso de indicadores en la gestión pública para, por un lado, están involucrados en la toma de decisiones, porque los indicadores nos van a proporcionar datos objetivos, datos claros, que van a ser esenciales en este proceso de toma de decisiones informadas. Entonces, le van a permitir a los decisores de la política basar sus decisiones en evidencia que sea concreta. En segunda instancia, tenemos la idea de que los indicadores son importantes también para fortalecer las capacidades de gestión, porque van a facilitar el desarrollo, la mejora de estas capacidades de gestión y nos van a proporcionar también una base sólida para poder evaluar este rendimiento, esta eficacia de distintos procesos involucrados en la gestión. En tercer lugar, lo que tiene que ver con la visibilización y sensibilización de problemáticas, porque los indicadores justamente nos van a ayudar, van a contribuir a poder visibilizar y sensibilizar sobre sobre problemáticas específicas, porque van a presentar datos claros, datos comprensibles sobre diferentes cuestiones. Y esto puede ayudar a fomentar, por ejemplo, el apoyo en determinadas líneas de intervención. En cuarto lugar, los indicadores también son importantes para poder establecer una relación dialógica con la ciudadanía, ya que van a fomentar una relación más abierta y dialógica justamente con la ciudadanía, porque van a proporcionar información más transparente sobre el Estado y también el impacto que tienen las políticas. Seguidamente, lo que tiene que ver con facilitar y contribuir a la transparencia y la rendición de cuentas, porque justamente permiten un seguimiento más claro, más accesible de los resultados y el desempeño de estas políticas públicas, de estos proyectos de intervención, y justamente va a ayudar a construir confianza en la gestión pública. Por último, lo que tiene que ver con el monitoreo y la evaluación de las políticas públicas y los procesos de gestión operativa, porque justamente los indicadores, y ahora Facu va a ahondar sobre esto, son esenciales para pensar en el monitoreo continuo, en la evaluación de políticas públicas y en los procesos de gestión operativa, ya que también van a permitir ajustar y mejorar estrategias, acciones en función de los resultados obtenidos y de las lecciones aprendidas. Bueno, en resumen, y para darle también la palabra a Facu, los indicadores entonces, en función de esta conclusión que desarrollamos acá, van a ser un elemento clave para construir evidencia para la toma de decisiones informadas, porque van a nutrir los procesos de monitoreo y evaluación y van a permitir analizar el desempeño de una política pública en
sus distintas etapas y en su multidimensionalidad. Así que bueno, con esto le doy la palabra a Facu. Bien. Bueno, ahora vamos a abordar tipos de indicadores. Vamos a abordar los diferentes tipos de indicadores que existen y analizar sobre la clasificación que podemos encontrar de los indicadores en la gestión pública a partir de esta primera introducción que avanzó Meli sobre indicadores. A la hora de pensar indicadores en el ciclo de políticas públicas, tenemos que entender que, como bien comentaba Meli, juegan un papel trascendental en las políticas públicas. Y acá vamos a dividir dos grandes hitos, ¿no? En primer lugar, pensar indicadores en el ciclo heurístico de las políticas públicas, desde un punto de vista procedimental, es decir, teniendo en cuenta el modelo lineal heurístico de una política pública, que va desde su diseño y su planificación, su implementación y su evaluación, y también pensar aquellos indicadores que nos sirven a quienes trabajamos en la gestión pública para analizar el desenvolvimiento o el desempeño de nuestras instituciones en tantos organismos públicos, ¿sí? Que no necesariamente son indicadores que están insertos en el desarrollo de una política pública en específico, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta estos dos ejes, vamos a pensar ahora dos grandes clasificaciones de indicadores. Y acá una nota al pie. Es importante entender que pueden existir diferentes tipologías a la hora de abordar diferentes manuales o diferente bibliografía. Lo que les proponemos acá es una visión simplificada de dos grandes tipos de indicadores, pero para saber cómo categorizar a la hora de pensar un indicador, ¿no? Si yo construyo un indicador de, por ejemplo, decíame el porcentaje de expedientes resueltos en un periodo determinado. Bueno, ese indicador de porcentaje de expedientes resueltos, que es un indicador de eficiencia, es un indicador de desempeño, es un indicador de monitoreo, de resultado, de impacto. Lo que vamos a abordar ahora es cómo podemos categorizar o clasificar estos indicadores. En este sentido, hay dos preguntas claves. ¿Cómo pensar indicadores en el ciclo de políticas públicas? Y en este sentido, si bien este no es una clase de planificación de políticas públicas, generalmente podemos entender a la hora de elaborar políticas públicas un modelo muy difundido que es el modelo secuencial o modelo lineal de las políticas públicas, ¿no? Que generalmente empiezan en la definición de un problema público a ser abordado por esta intervención o política pública, luego en la construcción de las diferentes estrategias o alternativas para poder abordar ese problema, que lo definimos. Luego, en tercer lugar, la elección de las diferentes líneas de acción para atacar ese problema público, el diseño en sí de la política, en cuarto lugar, toda la fase de ejecución, de implementación de la política, y finalmente la evaluación, ¿no? Esto es lo que se conoce como un modelo lineal a la hora de pensar políticas públicas. Luego en la práctica existen otros modelos a la hora de entender la hechura de políticas públicas en un punto, pero podemos pensar indicadores, ¿sí? Para todas estas fases que componen el ciclo de políticas públicas, el ciclo del accionar público. Pero también, como le decía antes, podemos pensar indicadores o cómo construir indicadores según el tipo de sector en el cual trabajamos, ¿sí? Si trabajamos en educación, en salud, en medio ambiente, en obras públicas, o también según el ámbito organizacional en el cual estamos insertos, ¿no? Sin necesidad de desarrollar una política pública en específico, tal y como la conocemos. Por ejemplo, un área administrativa de auditoría o un área contable de un municipio. ¿Puede pensarse a sí mismo indicadores? Totalmente. ¿Sí? Esto es lo que tiene que ver con indicadores más de desempeño institucional. Y acá es importante, frente a esta pregunta, darnos cuenta si trabajamos en un área de producción externa, es decir, un área que produce determinados bienes y servicios o políticas públicas para la ciudadanía, ¿sí? De forma externa, o si trabajamos en un área de producción interna, que generalmente las áreas de producción interna, en términos organizacionales, son aquellas unidades que elaboran bienes o servicios a lo interno de una organización, que puede ser, por ejemplo, la Secretaría de Recursos Humanos, de Personal, una unidad de auditoría dentro de un organismo público. Y también tenemos áreas de producción organizacional, que son quienes llevan a cabo innovaciones o transformaciones organizacionales.
Este es un punto clave para pensarnos dónde estamos insertos y cómo podemos pensar indicadores. Para la gestión pública, no solamente a la hora de pensar una política pública en específico, sino también como trabajadoras y trabajadores, ¿sí? En base a las diferentes áreas que trabajamos y en base a algo muy importante que es la misión institucional o la función organizacional que realiza o desempeña el área en la cual trabajamos. En este sentido, vamos a abordar dos familias de indicadores para la gestión pública. En primer lugar, vamos a abordar indicadores según la cadena de valor público o la cadena de resultados, que tiene que ver con este primer punto que abordé, ¿sí? Indicadores que intervienen en el ciclo heurístico, en el proceso de producción estatal o de producción de una política pública. Y luego también vamos a abordar una clasificación de indicadores según dimensiones del desempeño, ¿sí? Que tiene que ver más con este último punto, ¿sí? Una anotación general es que estos indicadores en un punto no son excluyentes entre sí, es una propuesta metodológica, es una propuesta de agrupamiento a la hora de pensar indicadores, pero no necesariamente son tajantemente excluyentes entre sí, todo lo contrario, son muy complementarios. Vamos a empezar con el primero. Tipología según cadena de resultado. Vamos acá a tener tres grandes tipos de indicadores. Indicadores de situación problemática y de contexto, indicadores de seguimiento de gestión e indicadores de impacto. ¿Sí? Se les suelen llamar estos tres grandes familias. Dentro de los indicadores de gestión, de seguimiento de gestión, vamos a tener tres subtipos de indicadores, que son los indicadores de proceso, los indicadores de producto y de cobertura. Acá generalmente hay indicadores de producto por un lado e indicadores de cobertura por otro lado. Y finalmente indicadores de resultado. Ahora vamos a ver todos estos. Pero vamos a empezar a abordar estos primeros tres grandes grupos que son indicadores que intervienen en la cadena de resultado de valor público. Y acá les tenemos este diagrama, ¿sí? Que nos permite entender, como les comentaba recién, todo el proceso o la cadena de valor público, desde la definición del problema que les comentaba hasta la definición y cómo los diferentes tipos de indicadores intervienen en cada uno de esos eslabones o de esos ciclos o etapas. Cuando definimos un problema público, generalmente se conoce como la definición de o una explicación situacional, si hablamos dentro de lo que es planificación estratégica, o del diagnóstico, seguramente habrán escuchado cuando hacemos un diagnóstico de política pública, acá ya tenemos indicadores, ¿sí? Que son conocidos como indicadores para el análisis institucional, y son los indicadores que comentábamos recién acá, indicadores de situación problemática y de contexto. Una vez que la política pública se pone en ejecución y se comienza la formulación de la política pública, tanto en términos internos como externos, tenemos sí un abanico de indicadores, desde los insumos, las operaciones, los productos y los resultados. Cuando hablamos de insumos, podemos tener indicadores de procesos, ¿sí? Que son indicadores que nos van a dar cuenta de los insumos o elementos que participan en el desenvolvimiento de una política pública. En términos de las actividades u operaciones, también tenemos indicadores de proceso que podemos construir. A la hora de pensar los productos, ¿sí? O las líneas de ejecución, existen indicadores tanto de producto como de cobertura, ¿sí? Que se los conoce de esa manera. Y a la hora de analizar los resultados, tenemos indicadores de resultados que se conocen de esa manera. Y luego también un punto clave que a veces se suele confundir, que son los indicadores de impacto. Si bien no nos vamos a detener, porque este es un seminario sobre indicadores, un punto clave a la hora de pensar las políticas públicas tiene que ver con la diferenciación entre resultado e impacto, ¿sí? Muchas veces se confunde y se piensa que es lo mismo, pero generalmente no es lo mismo, ¿sí? Un resultado nosotros podemos ver de forma en el corto plazo, ¿sí? Una vez que se implementa una política pública, qué resultado tuvo en el corto plazo. Cuando hablamos de indicadores de impacto, sí requiere una demarcación temporal, es decir, que pase cierto periodo de tiempo para ver si una política tuvo un impacto o no en el largo plazo, ¿sí? Y en ese sentido nos demanda, estas aclaraciones muy sintéticas que hago, pensar diferentes tipos de indicadores para abordar la medición de un resultado de una política pública o mensurar
el impacto que puede tener una política pública, no solamente en el sector o en el dominio de conocimiento en el cual una política pública se inscribe, sino también en el entramado social, ¿no? Por ejemplo, una política educativa, ¿sí? Tiene resultados en el sistema educativo, podría tener en el entramado educativo, pero si analizamos el impacto de una política pública, seguramente encontremos impactos no solamente en el sector educativo, en el sistema educativo, sino también en el sistema social, en el sistema económico, entre otros aspectos sociales que son resultado de pensar un impacto que pueda llegar a tener o no una política, ¿sí? Ahora vamos a ver ejemplos. Vamos a empezar entonces con los indicadores de situación problemática y de contexto. Los indicadores de situación problemática son los que intervienen generalmente en el diagnóstico de una política pública, ¿sí? Estos indicadores generalmente nos brindan información sobre el estado situacional en el cual se encuentra un determinado sector, un determinado asunto público, en el cual, o sobre el cual nosotros vamos a trabajar o pensar una política pública, ¿sí? Y por lo general se suelen construir estos indicadores en base a estadísticas públicas, ¿sí? A series históricas que están disponibles a lo largo del tiempo y que nos permiten reconstruir la evolución de un indicador y pensar su variación a lo largo del tiempo para tener un diagnóstico, un estado situacional, un punto de partida, ¿sí? Son estos indicadores que intervienen en esta fase que se suele conocer como de diagnóstico y dónde actúan. Actúan en la parte de planificación y diseño de las políticas públicas. Por ejemplo, el porcentaje de niños, niñas y adolescentes que viven en Argentina con déficit en el acceso a la canasta básica alimentaria. Entonces podría ser un indicador que forme parte de un diagnóstico, de un estado situacional, o la descripción de una situación problemática inherente a la emergencia alimentaria, en el caso de que estemos trabajando en una política pública vinculada a este tema, ¿sí? Luego tenemos los indicadores de seguimiento de gestión. Estos indicadores de seguimiento de gestión son los que intervienen, como les comentaba, en el monitoreo, ¿sí? De una política pública. Es decir, intervienen en la parte de ejecución e implementación de una política pública. Y como les comentaba en el diagrama presentado, tenemos tres grandes tipos. Los indicadores de proceso son aquellos que van a analizar el desempeño de una política pública en particular, anclados en los procedimientos y actividades inherentes o que requiere el desarrollo de una política pública. ¿Cómo se usan los recursos? ¿Cómo se desarrollan las diferentes etapas de trabajo? ¿Cómo están los tiempos de ejecución de una política? ¿Sí? Se va a anclar en los insumos y los recursos necesarios para el desenvolvimiento de una política pública en particular. Por ejemplo, el tiempo promedio de tramitación para el acceso a un programa de asistencia alimentaria, ¿no? Eso sería como, por ejemplo, un indicador del proceso o indicador de proceso. Después tenemos otro subtipo que son los indicadores de producto y de cobertura, ¿sí? Son aquellos que nos van a dar información sobre los bienes, las transferencias, los servicios que produce la política pública, ¿sí? Desde un subsidio, desde una capacitación, desde, cuando hablamos de política pública, de bienes y servicios, en política pública nos estamos dando cuenta de lo que se produce, ¿sí? Puede ser dentro de, eh, voy a dar un ejemplo, ¿no? Dentro de una política pública local de cursos para la formación laboral, podrían ser esos cursos o esas capacitaciones, ¿no? Son justamente esos bienes o servicios. Entonces, estos indicadores tienen que ver justamente con analizar los productos que se analizan, pero también la cobertura o el alcance de estos productos de la política pública sobre el universo de mi población objetivo. Por ejemplo, montos totales transferidos mensualmente a los beneficiarios de un programa alimentario, el porcentaje de niños, niñas y adolescentes que viven, que tienen déficit en el acceso a la canasta básica, que recibieron un programa de asistencia alimentaria. Tiene que ver con la cobertura, de a cuántas personas llegué en base a mi meta o en base a el total de la población objetivo del cual se piensa la política. Y finalmente tenemos indicadores de resultado, ¿sí? Que como les comentaba, se van a anclar en los resultados palpables de la política pública.
y buscan, en ese sentido, verificar que existan o que se hayan dado cambios en el comportamiento, en el estado o en la certificación de la población, luego de haber recibido, ¿sí?, los bienes, servicios o transferencias que dan cuenta de la política pública o de la intervención pública. Y en un punto, estos indicadores de resultados son los que nos permiten, al fin y al cabo, cuantificar el grado de cumplimiento de mi política pública o de la acción estatal. Y acá tenemos, por ejemplo, la tasa de variación interanual en la cantidad de niños, niñas y adolescentes que accedieron o que acceden a la canasta básica alimentaria. En la práctica o en la experiencia muchas veces se confunden también, yo les comentaba que se confunden indicadores de impacto y resultado, y también se confunden indicadores de resultado con indicadores de cobertura, ¿sí? Los indicadores de cobertura nos van a dar cuenta de hasta a cuántas personas llega una política, ¿sí? En base a una meta o en base a el total del universo al cual aplico. Pero hay que tener siempre ciertas advertencias o alertas metodológicas a la hora de pensar eso como resultado y pensar, digamos, los resultados en términos de qué cambios, ¿sí?, o qué alteraciones buscadas, ¿no?, que esto está dentro de los objetivos y de la planificación de mi política pública, existieron para poder medirlos y pensar indicadores de resultados, ¿sí? Eso es como un comentario general a la hora de pensar indicadores. Y finalmente llegamos a los indicadores de impacto, ¿sí? Los indicadores de impacto van a analizar los efectos, tanto directos o indirectos, que tiene la política pública sobre el conjunto de la población, ¿sí? Y como les comentaba antes, no se van a circunscribir únicamente a la población objetivo o al sector de política pública en el cual estamos trabajando, sino también pueden intervenir otros subsistemas de política pública u otros aspectos o dimensiones que exceden el ámbito en el cual trabajamos. Y estos pueden medirse, no pueden, sino deben medirse luego de la finalización de un programa específico, ¿sí? Y también luego, como les comentaba, de haber transcurrido un tiempo considerable desde que termina una política, ¿sí? Otro gran error o mala interpretación es pensar indicadores de impacto al mes y medio que termina una política pública. Para pensar indicadores de impacto necesitamos siempre el transcurso del tiempo para pensar y analizar qué impacto tuvo esa política. Bueno, finalmente vamos a analizar el segundo grupo, la segunda familia, y tiene que ver con esta tipología de indicadores según las dimensiones de desempeño, ¿sí? Esta tipología va a dar cuenta de indicadores más allá, ¿sí?, del ciclo o del modelo secuencial o lineal de políticas públicas, y pueden aplicar cualquier área independientemente de cuál sea su función o su misión organizacional. Ya tenemos 4 que les traemos, que son los más utilizados. Los indicadores de economía, ¿sí?, estos indicadores miden la capacidad para generar y movilizar de forma adecuada los recursos públicos, los recursos financieros, en pos de un objetivo. Por ejemplo, esto es súper conocido, que lo conocemos todos, el porcentaje de ejecución presupuestaria de un presupuesto público local, provincial, nacional o de un organismo mes a mes, y cuánto se va ejecutando presupuestariamente, ¿sí? O el costo por unidad de un producto en específico, ¿sí? Esos son indicadores de economía, como se suelen conocer. También tenemos indicadores de eficacia, ¿sí? La eficacia va a medir, nos mide la eficacia, el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas, ¿sí? Muchas veces nos sucede que la meta de un programa, por ejemplo, de capacitación laboral, que lo vengo poniendo como ejemplo, es capacitar a 250 personas. Bueno, si esa es mi meta, bueno, ¿cuál es el porcentaje de cumplimiento de esa meta? ¿Sí? En términos de un objetivo o una meta específica, ¿sí? Que sucede mucho en la gestión pública y también tiene que ver con esta gestión por resultados. No sé si muchos de ustedes escucharon o no, dentro de lo que se conoce como gestión de resultados, eh, o el marco lógico a la hora de pensar políticas públicas, se usan muchísimo estos indicadores que requieren la definición o el seteo de una meta en específico. Por ejemplo, tasa de graduación en programas de formación o porcentaje de cumplimiento de metas, como les comentaba. Los últimos 2, indicadores de eficiencia.
A diferencia de la eficacia, la eficiencia nos va a medir la relación entre la producción de un bien o servicio y los insumos que se utilizaron para alcanzar ese nivel de producto o alcanzar eh, el desarrollo o la transferencia de un bien o servicio público en el marco de una política pública, ¿sí? Por ejemplo, el costo por beneficiario atendido o el costo por prestación son indicadores de eficiencia. La eficiencia lo que nos hace es relacionar los insumos, o sea, los recursos necesarios, con el desarrollo, con los productos, con los bienes y servicios de una política pública en específico. Y finalmente tenemos indicadores de calidad. Los indicadores de calidad miden la relación entre la producción de bienes y servicios, ¿sí? Y los insumos que también se utilizaron para alcanzar ese nivel de producción con foco en la calidad, ¿sí? Con diferentes características de esa producción, ¿sí? De ese bien o servicio. Por ejemplo, la tasa de reclamos o el índice de satisfacción del usuario o de un usuario son indicadores de calidad, ¿sí? Bien, estos son, como les comentaba, las principales tipologías a la hora de pensar indicadores. Ahora vamos a pensar un par de diapositivas sobre las características de los indicadores, ¿sí? Más allá del tipo de indicadores, todos los indicadores tienen que cumplir ciertas características. Y esto es lo que se conoce como el modelo SMART, ¿sí? Que son 5 aspectos que todo indicador tiene que cumplir, ¿sí? Para ser indicadores efectivos. O sea, para ser indicadores efectivos, los indicadores tienen que seguir estos principios. En primer lugar, los indicadores tienen que ser específicos. Tienen que estar enfocados en un aspecto que sea claro y que sea concreto. A la hora de pensar indicadores, estamos lejos de pensar la ambigüedad o la generalidad. Tenemos indicadores que nos midan un aspecto concreto, una situación concreta, y esa es la importancia de que sean específicos, o este principio de la especificidad. El segundo criterio, el segundo principio, tiene que ver con que el indicador tiene que ser medible, ¿sí? Tiene que ser mensurable, ¿sí? Tiene que poder cuantificarse con precisión. Es decir, ahora vamos a ver que detrás de un indicador hay un sistema de medición, ¿sí? Que permite medir o reconstruir ese indicador. Esto es un punto clave, porque muchas veces se suelen construir indicadores que no se pueden medir. Digo, ¿cómo mido este indicador? ¿Qué herramientas tengo para medirlo mensualmente, semanalmente, semestralmente? ¿De dónde obtengo la información que ahora la vamos a ver? Entonces, todos los indicadores tienen que ser medibles. En tercer lugar, todos los indicadores tienen que ser alcanzables, ¿sí? Es decir, esto denota que sean realistas y que sean posibles de construirlos y cumplirlos de acuerdo a los recursos y tiempos disponibles. Una cosa, como le comentaba, mi meta es capacitar a 250 personas en el marco de una política de formación local, ¿no? Como ejemplo. Bueno, si yo digo que un indicador o la meta son capacitar a 25.000 personas, bueno, eso es poco realista, se aleja de algo que se pueda concretar. Entonces tiene que ver con indicadores que sean alcanzables en base a las metas que nos proponemos, siempre y cuando existe una meta en ese caso de ejemplo. De forma concomitante y muy relacionada, es el cuarto principio, que es que los indicadores sean relevantes o realistic. En inglés, que son, digamos, todas estas palabras están en inglés, que forman este modelo. Cuando hablamos de indicadores relevantes, hablamos de que sean indicadores que estén directamente vinculados a los objetivos que se quieren alcanzar, ¿sí? Que son indicadores extravagantes, que estén con mucha ambigüedad o generalidad en su construcción. Y finalmente, algo fundamental que tiene que ver con indicadores temporales, ¿sí? Indicadores que sean definidos dentro de un marco temporal determinado para evaluar su evolución. Meli, en la segunda o cuarta diapositiva, dio cuenta de lo importante que tiene que ver con la comparabilidad, ¿sí? Es importante a la hora de pensar indicadores, la importancia de poder seguirlos en el tiempo, ¿sí? Hacer indicadores que yo mida solamente una vez, ¿sí?
es poco escalable, es poco alcanzable, es poco relevante. El desafío de todas y todos nosotros en la gestión pública es pensar indicadores, empezar en sistemas de indicadores, que vamos a ir viendo en esta y en la segunda clase, que sean alcanzables y escalables. Entonces, en este punto es clave, muy importante, pensar indicadores que se puedan medir y indicadores que podamos seguirlos a lo largo del tiempo. ¿Sí? Después veremos si vamos a seguirlos anualmente, mensualmente, semanalmente, trimestralmente, pero cuando hablamos del principio de temporalidad tiene que ver con este punto, de poder medirlos en el tiempo, de pensar un marco temporal específico para poder medirlo. De acuerdo, obviamente, a todo lo que venimos hablando hasta recién. Bueno, finalmente vamos a ver elementos para su construcción. Acá les traemos 6 pasos que intervienen generalmente a la hora de construir indicadores, ¿sí? A la hora de construir un indicador en específico, que tienen que ver con los siguientes pasos. En primer lugar, la definición conceptual de lo que se quiere medir. Entonces, en ese punto, uno de los aspectos claves tiene que ver con la definición del aspecto o del campo disciplinar en el cual estamos inscriptos e inscriptas a la hora de trabajar con datos e indicadores, ¿sí? Y poder operacionalizar esos indicadores, ¿sí? Una vez que hacemos un diagnóstico o hacemos una formulación de una política pública, es importante poder tener todas estas herramientas para poder definir conceptualmente lo que queremos medir. Detrás de un indicador siempre hay un concepto. Dentro de ese concepto está un marco teórico, un marco conceptual que nos sustenta, ¿sí? Los indicadores, detrás de un porcentaje, de una tasa, de un índice, de una brecha, hay un gran edificio que tiene que ver con el marco conceptual, ¿sí? Que se desprende de ese indicador, ¿sí? A la hora de pensar. El segundo paso es definir qué tipo de indicador queremos y cuál va a ser el alcance de ese indicador, ¿sí? Tiene que ver con, bueno, vamos a hacer un indicador de cobertura, un indicador de resultados, un indicador de seguimiento, un indicador que intervenga en la parte de diagnóstico. Bueno, ¿de qué tipo es nuestro indicador a la hora de pensar? ¿Y cuál es el alcance de ese indicador? ¿Es un indicador interno a la organización pública en la cual trabajo? ¿O es un indicador de la política pública en general? ¿Qué va a medir? ¿No va a medir la evaluación, el monitoreo? ¿Para qué nos va a servir ese indicador? Y el tercer punto, que me gustaría dedicarme y lo vamos a ir abordando, tiene que ver con la definición operativa, lo que yo le comentaba, la operacionalización de los conceptos y la operacionalización de lo que se quiere medir. Una vez que tengo nuestro marco conceptual, político y estratégico en el cual se enmarca un indicador y elijo el tipo de indicador, tengo que empezar a definir operativamente cómo lo vamos a medir. Y en ese punto intervienen 3 aspectos claves. En primer lugar, las variables y los sistemas de categorías. Todo indicador, como decía Meli, es una variable y tiene un sistema de categorías, ¿sí? Cuando hablamos de un porcentaje, sabemos que tenemos de el 0 al 100%, digamos, ¿no? Esa es nuestra escala. Nunca vamos a tener una medida, un indicador que sea del 133% de algo, porque sabemos que eso va del 0 al 100. Y en un punto, ¿sí? Cuando hablamos de sistema de categorías, en los indicadores cualitativos tienen aún mucho más peso, ¿sí? Que es pensar toda nuestra operacionalización de variables, ¿no? Por ejemplo, Meli comentaba el nivel de satisfacción de un usuario sobre un servicio público. Bueno, ¿cuáles son las categorías para medir eso? Bajo, malo, muy malo, intermedio, bueno, muy bueno. Bueno, estas 5 categorías, ¿sí? Son las categorías que van a dar cuenta de mi sistema de categorías para ese indicador en específico, ¿sí? Y podría haber, digamos, otros aspectos en ese punto. Una vez que definimos las variables y sistemas de categorías, también hablamos del universo, unidades de análisis y unidades de medida. El universo tiene que ver, esto ya es un aspecto más metodológico. Estos 3 puntos tienen que ver con la población, ¿sí? Sobre la cual voy a aplicar mi indicador, por ejemplo, porcentaje de beneficiarios de un programa, ¿sí? Bueno, ahí el universo es el total de beneficiarios de ese programa. Total porcentaje de expedientes rechazados o porcentaje de expedientes derivados, ¿no? Bueno, ¿cuál es el universo? El total de expedientes.
¿sí? Y eso también da cuenta de la unidad de análisis. La unidad de análisis son estas unidades que pueden ser personas, pueden ser fenómenos, pueden ser objetos, ¿sí? Que componen nuestro universo de análisis. Y a la hora de pensar indicadores tenemos que ver siempre, digamos, sobre qué universo y sobre qué unidades de análisis estamos tomando. Son personas, son países, son ciudades, eh, son eventos, ¿sí? Cantidad de reuniones realizadas, ¿sí? Cantidad de participantes en eventos culturales, ¿no? Son todos indicadores que, digamos, siempre detrás hay una unidad de análisis y un universo, ¿sí? Para quienes hicieron la especialización en el primer semestre de gestión pública y datos, y para quienes tienen conocimiento sobre metodología, tiene que ver con estos puntos que lo venimos abordando. Y finalmente la unidad de medida, que nos va a permitir, bueno, cuál va a ser la unidad de medida de lo que vamos a medir, lo que es mesurable en un punto, ¿no? Eh, Asistencia de personas, ¿sí? Kilómetros recorridos, litros, hay muchos indicadores más económicos financieros que se utilizan en cantidad de litros de combustible, ¿sí? Por mes para analizar justamente el gasto en el transporte. Bueno, esa es la unidad de medida, ¿sí? Litros, cantidad de personas. Bueno, ¿cuál va a ser nuestra unidad de medida de nuestro indicador? Y finalmente el método de cálculo. El método de cálculo da cuenta de si es un porcentaje, es una tasa, es una brecha. Vamos a construir un índice, ¿sí? ¿Cómo vamos a calcular? ¿Sí? Detrás de todo método de cálculo que viene una fórmula, ¿sí? Que ahora vamos a ver cómo, que forma parte, digamos, de la ficha de los indicadores. El cuarto punto tiene que ver con la fuente de información. ¿Cuál es o cuáles son las fuentes de información a partir de la cual voy a construir mi indicador? ¿De dónde voy a tener esa información? Voy a tener de un registro administrativo, de una fuente primaria, de una fuente secundaria, eh, de encuestas, de entrevistas, de focus group. Bueno, ¿cuál va a ser la técnica de recolección de evidencia empírica en un punto que me va a permitir construir? Y acá vuelvo con algo que decíamos al principio, o en realidad en la diapositiva anterior, que tenía que ver con justamente la comparabilidad. Bueno, a la hora de pensar indicadores que sean temporales y comparables en el tiempo, es importante asegurarnos que vamos a poder acceder y contar con la fuente de datos de forma temporal, ¿sí? Si yo quiero evaluar un indicador de ejecución presupuestaria, yo debería tener acceso a las fuentes presupuestarias, en este caso, que puede ser de un sistema de información presupuestaria o de un registro administrativo, de forma mensual, para poder tener ese dato, ¿sí? Entonces es importante pensar siempre las fuentes de información, ¿sí? Que vamos a acceder. Y algo importante acá, y no me quiero extender, tiene que ver con la confiabilidad. ¿Cuán confiable es esa fuente? ¿Cuán confiable es el dato? ¿Cuál es la calidad de esa fuente? ¿Puedo confiar en el dato? ¿No? A la hora de construir el indicador, todas estas variables intervienen a la hora de pensar un indicador. Quinto punto, la frecuencia de medición, que la venimos hablando, que tiene que ver con si lo vamos a medir diariamente, semanalmente, mensualmente, bimensualmente, anualmente, ¿sí? De acuerdo al tipo de indicador y de acuerdo a donde estemos trabajando y el subsistema de política pública, podemos tener diferentes frecuencias de medición. Inclusive, de acuerdo al tipo de indicador que construyamos, a veces no es recomendable tener frecuencias de medición muy cercanas en el tiempo, sino conviene seguir el indicador cada 2 meses o cada 3 meses para ver si evoluciona, hay algún cambio o no, ¿sí? Hay muy pocos indicadores que son útiles para analizar diariamente, ¿sí? O semanalmente. Generalmente son mensuales, bimensuales, trimestrales, todos estos son aspectos que van a depender o que tienen que intervenir en ustedes a la hora de pensar indicadores. Y finalmente, procesamiento, análisis y visualización, que tiene que ver con 3 aspectos claves vinculados a cómo procesamos, analizamos y visualizamos la información. Cuando hablamos de procesamiento, hablamos de cómo vamos a procesar esas fuentes de información, que es lo que comentaba Meli en la primera parte. Nosotros nos llegan los datos crudos, ¿no? Tenemos que convertir esos datos crudos en información, y ahí son donde los indicadores tienen un papel clave, ¿sí? El procesamiento es la transformación y organización de estos datos crudos, ¿sí? Que pueden ser de fuentes o registros administrativos diversos, ¿sí? El objetivo del procesamiento es preparar los datos para el análisis, y acá tenemos diferentes
Actividades que tienen que ver con la limpieza de esos datos, normalizarlos, limpiarlos, agregarlos, ¿sí? Y hay diferentes herramientas, ¿no? SQL, Python, R, Excel, SPSS, ¿sí? O diferentes herramientas de ETL que existen para poder trabajar, ¿no? Acá le tenemos ejemplos nada más de las herramientas que existen para esta primera etapa de procesamiento. Luego tenemos la etapa de análisis, que bueno, una vez que pude limpiar, normalizar, modelar esta fuente de información y obtener el indicador, tiene que ver con la interpretación y lectura analítica de estos datos procesados a fin de entender las relaciones que puedan existir, si hubo tendencias, si hubo cambios. Acá existen diferentes actividades como el modelado estadístico, la identificación de patrones, evaluar hipótesis en base a los indicadores. Y también tenemos diferentes herramientas como diferentes software estadísticos, R, Python, sistemas SAS que existen. Y también diferentes herramientas de análisis mucho más conocidas que conocemos todos como Excel, Power Query de Microsoft o diferentes herramientas de Business Intelligence que existen en este punto. Y finalmente, lo más importante, la visualización. La visualización nos referimos a la representación gráfica o visual de nuestros indicadores, de los resultados de este análisis, a fin de poder comunicar los resultados y poder visualizarlos. Acá creamos diferentes gráficos, tarjetas, informes visuales, tableros, ¿sí? Y generalmente existen diferentes herramientas de visualización como Looker Studio, Power BI, Tableau, ClickSense, MicroStrategy, son todas herramientas que existen para este punto. Y seguramente ustedes habrán escuchado de los tableros, ¿sí? Los tableros de indicadores. Em, los tableros de indicadores justamente nos van a servir para poder visualizar los indicadores de nuestra organización, de nuestra política pública. Es una herramienta clave, muchas veces, tener un tablero para hacer un seguimiento de los principales indicadores. Como les comentaba, existen muchas herramientas para poder hacerlos. Y una de las ventajas es que muchas veces ya podemos procesar, analizar y visualizar la información en una única herramienta a fin de tener un tablero sistematizado de estos aspectos. Y acá hago un aviso que le vamos a hacer al principio, pero el próximo seminario que vamos a tener van a ser sobre tableros de gestión. Va a seguir un seminario específico sobre eso, donde vamos a abordar en ese seminario mucha más información sobre cómo construir tableros y sobre los diferentes elementos, porque siento que es un aspecto también muy interesante para poder profundizar. Bueno, ahora sí, terminamos con Meli, que vamos a abordar finalmente en la última parte del encuentro de hoy, que tienen que ver con los metadatos y cómo documentar indicadores. Bueno, la última parte, como decía Facu, del encuentro de hoy, del contenido que queríamos plantear, tiene que ver con el aspecto de los metadatos y la documentación que requiere el trabajo con indicadores. Así que bueno, si querés avanzar hacia la siguiente. Ahí va. Bueno, genial. ¿De qué hablamos entonces cuando hablamos de documentar, de la documentación de indicadores y por qué es importante? Bueno, en primera instancia, la documentación de indicadores entonces va a implicar, como su nombre lo dice, un proceso sistemático de poder registrar, organizar la información relativa al indicador, desde lo que tiene que ver, como decía Facu, con los distintos elementos y el proceso de composición de este indicador, desde su definición, los distintos propósitos, los detalles técnicos para su cálculo, para su obtención, las fuentes de información que utiliza, los métodos de interpretación, que ahora vamos a desarrollar un poco más en las fichas, que justamente el proceso de documentación de estos indicadores es importante porque permite compilar y estructurar la información que está relacionada entonces con un indicador y va a asegurar esta idea de claridad, consistencia y calidad en el uso y en el análisis de los indicadores. Bueno, en ese sentido, este proceso de documentación incluye la creación de fichas o de metadatos que van a permitir a los distintos usuarios de estos indicadores, ya sea internos de una organización o si estos son publicados, digo, cuando se publica la ficha de documentación de estos indicadores, va a ayudar al usuario, a quien lo lee, a comprender
a poder replicarlo también y a evaluar el indicador de una manera clara, efectiva, consistente a lo largo del tiempo. En ese sentido, como mencionábamos recién, los indicadores son fundamentales para pensar en la idea de consistencia de los datos, en procesos de trabajo transparente con estos datos y en la calidad de la gestión y el uso también de estos datos. En ese sentido, la documentación de los indicadores permite, si querés volver un cachito para atrás, como para mencionar el último punto. No, esta idea de que la documentación de los indicadores asegura, permite, habilita a que todas las personas que están involucradas en este análisis en este análisis y en el uso de los indicadores comprendan claramente, que se establezcan claramente los criterios de definición, de nuevo, del método de cálculo, de dónde se obtienen, el objetivo, el porqué de este indicador. Y en ese sentido también va a permitir la replicabilidad de este indicador al establecer claramente cuáles son los criterios de construcción del mismo. Ahora sí, avanzamos a la última. Bueno, como decíamos recién, este proceso de documentación muchas veces implica una ficha de documentación, que es la ficha del indicador y tiene distintos elementos, que algunos están vinculados con las definiciones operativas, como mencionaba hace un rato Facu, pero bueno, acá tenemos como un desglose extenso de distintos elementos que podemos pensar a la hora de elaborar esta ficha del indicador, que como decíamos va a ser un documento esencial para poder proporcionar toda la información que necesitamos para comprender, para calcular, para usar este indicador de una manera efectiva y clara. Entonces, bueno, estos componentes o estos elementos que componen a la ficha del indicador tienen que ver, bueno, por un lado con un nombre, que la idea es que sea claro, descriptivo, que permita fácilmente identificar qué se está midiendo con este indicador. Por otro lado, la definición, que tiene que ver con bueno, una descripción más detallada de qué mide este indicador y por qué es relevante. En tercer lugar, lo relativo a la fórmula de cálculo, es decir, cuál es la fórmula matemática que se va a utilizar para calcular, para obtener este indicador, y en donde se detallan los distintos componentes de la fórmula. De esta manera, presentando el cálculo de forma clara, esto va a garantizar que ese cálculo sea replicable, permitiendo a otras personas realizar el mismo cálculo con la misma precisión. Además, también otro elemento que también mencionaba Facu, que tiene que ver con las fuentes de información, es decir, de dónde se obtienen estos datos para calcular, para obtener el indicador. Y esto se vincula con, bueno, qué bases de datos se utilizan, de dónde se obtienen, qué organismos son los responsables, porque no necesariamente un organismo que elabora un indicador es el organismo responsable de medirlo. Bueno, ahí podemos entrar en una charla larga. Después también el elemento relativo a la frecuencia de medición, que tiene que ver con, bueno, qué intervalos de tiempo se mide, se releva, se genera este indicador, que como decía Facu puede ser de manera mensual, trimestral, también anual, bianual, etc. Entonces nos va a hablar esto de con qué regularidad se va a actualizar la información del indicador. Después, bueno, también la unidad de medida, que también Facu ya estuvo desarrollando sobre esto, que tiene que ver, bueno, en qué medida, en qué unidad de medida vamos a expresar este indicador, si es un número absoluto, si es un porcentaje. Y la idea es que justamente se presente de forma estandarizada, de toma a toma, de medida a medida de este indicador, porque justamente esto también me va a permitir comparar los resultados a lo largo del tiempo. El desglose, apertura o segmentación, que tiene que ver con, bueno, qué posibles segmentaciones del indicador hay, por ejemplo, que puede ser por género, por región, por edad, y también me va a permitir como tener una visión más clara, más detallada, más específica sobre los datos que estoy queriendo relevar. Y avanzo un poco más porque son varios elementos. Bueno, después lo relativo a la meta del indicador, que tiene que ver con, bueno, este objetivo, deseado a partir, digo, de la medición del indicador, que está vinculado con un determinado proyecto, plan, intervención, política. En ese sentido, la meta va a ser esta referencia que me va a ayudar a medir, a evaluar el desempeño, el avance, el progreso hacia
hacia el objetivo que quiero lograr. Después el responsable, es decir, la persona o entidad o organismo que es responsable de la recolección del cálculo de estos indicadores. Bien, seguidamente tenemos lo que tiene que ver con la interpretación de los resultados del indicador, es decir, bueno, cómo se leen esos resultados, cómo se interpretan. Y en ese sentido también, bueno, cuáles son las limitaciones, es decir, hasta dónde se puede leer, qué es lo que se puede leer específicamente con ese indicador y qué es lo que no se puede leer. Em, Avanzando un poco más, lo que tiene que ver con el contexto, que puede involucrar información adicional, que va a proporcionar un contexto, una situación en la que se construye el indicador en vinculación con, bueno, qué propósitos persigue, qué objetivos tiene delimitados, bueno, justamente para poder enmarcarlo en una estrategia más amplia o, bueno, cuál es la relevancia en un determinado sector específico, en este caso, de la gestión pública. Ya casi llegando al final, lo que tiene que ver con el historial de cambios, es decir, poder registrar, poder evidenciar las distintas modificaciones, tanto en la definición, en la fórmula o en la fuente de datos, ya que a lo largo del tiempo los distintos elementos pueden ir variando, ya sea eh, quizás yo tomo una fuente de datos que antes se relevaba mensualmente, ahora se releva trimestralmente, entonces mi indicador también va a cambiar en qué frecuencia yo lo voy a poder obtener. Bueno, hay un montón de estos elementos que pueden ir variando a lo largo del tiempo, entonces es muy importante contar con este historial de cambios para dar cuenta de estas situaciones. Y por último, lo que tiene que ver con, vinculado con esto también, las fechas de creación y actualización, es decir, bueno, en qué fecha se crea por primera vez y en qué fecha se van actualizando, por ejemplo, la fórmula de cálculo o la forma en que se expresa, la forma en que se interpreta, los alcances, las limitaciones y demás, ya que todos estos elementos que fuimos mencionando también pueden sufrir modificaciones por distintas variables. Así que, bueno, está como para cerrar, queríamos nada, reforzar esta idea de la importancia de la documentación de los indicadores justamente para poder hablar de procesos replicables, de procesos interpretables y fácilmente utilizables por los usuarios. Bien. Así que bueno, sí, Facu. Perfecto, Mary. Sí, bueno, con esto llegamos al final, pero debemos dedicar tres aspectos más finales para hacer el cierre. Está viendo preguntas y consultas. Me olvidé de comentarles que podrían dejar todas sus consultas por el chat al principio, pero me pareció que una consulta muy interesante, Meli, que me parece interesante abordar. ¿Es lo mismo métrica que indicador? Es una muy buena pregunta. No sé si, Meli, querés comentar sobre el tema. Dale, si querés, como que avanzo un poco y si querés, complementame. Lo que Obvio. tiene que ver con una métrica es, como para ir a una definición bastante precisa, un valor numérico, un aspecto más cuantitativo que se obtiene después de medir un fenómeno específico o obtener una variable específica. Entonces, las métricas pueden utilizarse como indicadores, pero también, como decíamos recién, una métrica es un aspecto cuantitativo, pero también podemos encontrar indicadores cualitativos. Em, Esa es la respuesta que se me La ocurre ahora definición. como primera, sí, 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 Totalmente, como porque primera. generalmente, como les comentaba, hay ciertas cuestiones de, bueno, confundir indicadores de resultado de impacto, como les comentaba, y también hay una tendencia también muchas veces a confundir métrica e indicador. Si nos ponemos a pensar, digamos, un indicador es al fin y al cabo una métrica, pero si yo les digo cantidad de beneficiarios de un programa o total de población, esos son números. Nosotros tenemos que construir de esas métricas indicadores a partir de todo este proceso que abordamos, por ejemplo, en la clase de hoy. Es decir, no toda métrica es un indicador. Y eso es importante. O sea, nosotros lo definimos en ese punto. Bien, voy con consultas. El material vamos a compartirlo para compartir y ver si hay más consultas. Enzo comenta si es lo mismo KPI que OKR. Bueno, Enzo, también otra de las grandes preguntas, si es lo mismo métrica e indicador y qué es OKR y KPI. O si es lo mismo KPI que OKR. KPI y OKR, o los sistemas de OKRs,
¿sí? Es un sistema o una metodología para analizar rendimientos. Se suele utilizar mucho en el sector privado, ¿sí? Sistemas de OKR. Los OKRs, vamos a empezar, son objetivos claves de resultados, ¿sí? Podemos entenderlo en la gestión pública como un objetivo. Capacitar a 250 personas, ¿no? Por ejemplo. Eso puede ser un OKR, ¿sí? Y el KPI es un indicador clave de desempeño, sus siglas en inglés, que es el indicador. Así que KPI e indicador podrían ser lo mismo. El concepto de KPI tiene sentido en la metodología de OKRs, ¿sí? Que son objetivos, resultados e indicadores, ¿sí? Seguramente, todavía no está confirmado, pero queremos armar con Mary un seminario específico sobre esta metodología que tiene sus ciertas características, ¿no? Específicas. Se suele utilizar mucho en diferentes aspectos. En el sector privado se suele utilizar esto, pero también existen muchas agencias o organismos internacionales y muchos organismos también en el aparato estatal que utilizan esta metodología porque tiene que ver con justamente una sistematización de pensar objetivos, resultados y en base a esos resultados y objetivos pensar KPIs que son finalmente indicadores. Pero contestando a tu pregunta, sí, un KPI es lo mismo que un indicador. Bien, a ver si hay un poco más. Bien, de nada. Bueno, creo que avancé con la mayoría. Perdón si quedan algunos más sin responder. Un indicador, acá dice, Mario dice, un indicador sería más relacional que una métrica. Bueno, algo que comentamos al principio, muchas veces los indicadores necesitan de relacionarse con otro conjunto de datos para poder construirlos. Por ejemplo, el total de, el porcentaje de niños, niñas y adolescentes que hablamos con necesidades básicas insatisfechas. Por ejemplo, es un indicador, ¿no? Bueno, es ese porcentaje sobre el total, ¿no? De niños, niñas y adolescentes existentes. Entonces ahí uno relaciona dos conjuntos de datos para obtener, sí, ese indicador. No necesariamente todos los indicadores son relacionales, es decir, requieren de dos bases de datos o de dos aspectos, pero muchos sí, y ese es el carácter relacional. Mario. Bien, bueno, para terminar y ser respetuoso con el tiempo, la idea era terminar y cuarto. La próxima, mira, Mariela nos pregunta cuál va a ser, qué vamos a abordar en el próximo encuentro. Y para Mariela justamente pensamos qué vamos a abordar en el próximo encuentro. Próximo encuentro vamos a trabajar con sistemas de indicadores, vamos a abordar sistemas de indicadores. Recién abordamos construcción de indicadores, ¿no? Por sí solos. A ver, la semana que viene vamos a abordar cómo construir un sistema de indicadores, ¿sí? Como desafío, y los diferentes sistemas de indicadores que existen de acuerdo al subsistema de política pública, y para eso va a estar Flavio Huberman, que es coordinador de indicadores socioeducativos y estadísticas en base a registros de la Unidad Integral de Evaluación de la Calidad y Equidad Educativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que nos va a acompañar en esta clase para comentarnos su experiencia. Y algo importante que queremos transmitirles con Meli también es en base a su experiencia, de todas las preguntas que tengan para él, cuál es la cocina de indicadores, ¿no? Detrás, qué se requiere para poder construir esos indicadores, todo lo que se necesita por detrás para poder tenerlos y calcularlos. Y también en la presentación, acá le dejamos una selección de bibliografía, de materiales, por si quieren profundizar todo lo que abordamos hoy, ¿sí? Fue una selección para poder hacer un hincapié en los principales aspectos, pero todos estos materiales con el link que ven van a poder accederlos, son de público acceso y creemos que son buenos para complementar todo lo que abordamos hoy. No sé si Meli, ¿tenés algo más? No, nada para agregar, simplemente que las esperamos la semana que viene, el jueves también a las 18 horas, para continuar y también finalizar en este segundo encuentro de la semana que viene con este seminario. Así que, bueno, muy, muy agradecida por la presencia, por las consultas y los comentarios. Bueno, muchas gracias a todos. Un gran placer tenerlos acá. Nos vemos el próximo jueves.